Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con la segunda parte de este estudio que estamos haciendo, la resurrección. Recuerden que ya hicimos la resurrección parte 1 y quedamos en la parte donde David muestra que Jesús fue el que subió a los cielos. ¿Se acuerda que estábamos estudiando en Juan 3, donde Jesús dice a Nicodemo, nadie subió a los cielos, sino el que descendió? Y ya hicimos un estudio, puedes mirar la parte 1 para que puedas conectarte con este segundo video. Y Jesús dice a Nicodemo, nadie subió a los cielos, sino el que descendió. Y ya hicimos un estudio de que Él fue el que descendió y estamos ahora en el estudio que Él, Jesús, es el que subió a los cielos. Acuérdense por qué estamos estudiando esto. Porque hablamos de dos personajes, Elías y Enoc. Y estamos viendo que Jesús es el primogénito de los muertos. Jesús es el primero. Entonces decíamos que según la doctrina que tenemos, Enoc fue llevado vivo y Elías se dice también que fue llevado al cielo. Entonces no puede ser, si ellos fueron llevados, Jesús no es el primogénito de los muertos. Te recuerdo, escucha la parte 1 de este estudio, la resurrección, para que puedas encajar con este segundo. Ahora, quedamos en que Pedro mostró cómo Jesús cumple la fiesta de Pentecostés, cómo Él fue exaltado y Él lo sustenta por medio de las profecías acerca de los salmos de David. Él muestra cómo David con anterioridad había profetizado de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción, ni su carne vio corrupción. Entonces, en ese mismo pensamiento, vamos a Hebreos capítulo 8 para que veamos que Él fue el que subió. Estamos mirando que Él fue el que subió. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para comprender la resurrección? Prácticamente esto es lo principal para que entendamos la resurrección. Porque Cristo, si Cristo es el primogénito, veamos qué pasó con Él. Vamos a ver qué pasó con Él, porque Él es el autor de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra resurrección. Por Él es que nosotros vamos a resucitar. Recuerde que el apóstol dice en 1 Corintios 15 que primeramente Él, y luego nosotros, los que pertenecemos a Cristo, seremos resucitados en su venida. Entonces, vamos un momentico a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El Salmo 110, que ya lo estudiamos. Dijo el Señor, dice David, lo que él vio. Jehová dijo a mi Señor, a Jesús, siéntate a mi diestra. Y es la resurrección, ya lo vimos. Ahora, entonces dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, este es el capítulo 8. Y el apóstol aquí dice que el punto principal de lo que él viene diciendo desde el capítulo 1 de Hebreos es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Recordemos que este libro de Hebreos fue escrito a judíos, personas que conocían la ley de Dios, conocían el pacto, las promesas hechas a ellos, sabían del Mesías. Entonces dice el apóstol, le dice, mire, el punto principal, si hasta el momento no han entendido capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Hebreo, el punto principal aquí en el capítulo 8, lo que yo vengo diciendo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Recordemos, ellos saben de qué les está hablando, porque ellos saben quién era el sumo sacerdote. Ellos conocían que Aarón fue el primer sumo sacerdote y de allí por descendencia sus hijos heredaron el sacerdocio. Ellos saben de qué está hablando. Y había un tabernáculo, un templo. Había un tabernáculo mandado a hacer por Dios.
que primeramente lo hizo Moisés. Entonces, ellos saben de qué les está hablando Pablo. Y Pablo les va a mostrar que estos sacerdotes, estos sumos sacerdotes, en la maqueta, en el tabernáculo, que no era lo real, no era lo real. Estos sumos sacerdotes eran una figura de Jesús, una figura de Jesús. El sumo sacerdote era una figura de Jesús, de nuestro sumo sacerdote. Acuérdense cuál era el oficio de un sumo sacerdote. El sumo sacerdote traía al pecador a Dios. Era acercar al pecador a Dios. Ese era su oficio. Acercar al pecador a Dios. Y ese es el oficio de nuestro Mesías, de nuestro Jesús, nuestro sumo sacerdote, acercarnos a Dios. Por eso estos sumos sacerdotes eran figuras, así como el cordero era figura. Así como ya estudiamos la serpiente que levantó Moisés, figura. Todos eran figuras hasta que llegara lo verdadero. Jesús, el Cristo, es lo verdadero. Entonces dice, retomemos capítulo 8 de Hebreos, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, cuando Dios lo resucita. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, verdadero. O sea, ¿qué quiere decir? Que el que levantó Moisés no es el verdadero. Por eso dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el verdadero fue el que está ahí arriba, el que tiene el Señor. Ahorita vamos a mirar. Y no el que hizo Moisés. El que hizo Moisés es una figura de lo verdadero. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también el sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. Ahora, el sumo sacerdote, antes de entrar a la presencia de Dios para interceder por el pueblo, él también tenía que ofrecer un cordero por él mismo y por los pecados del pueblo. No podía presentarse a Dios sin ningún sacrificio. Pero entonces mire lo que dice el verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces vamos a ver qué tenía Jesús que ofrecer como sumo sacerdote. El sacerdote que servía en el tabernáculo, en lo que no era verdadero, ofrecía un cordero. Ese cordero no era lo verdadero, era figura de Cristo. Ahora, pero dice que todo sumo sacerdote tenía algo que ofrecer. Vamos a ver qué tenía que ofrecer Cristo, qué tenía que ofrecer. Vamos un momentico a Juan 6, para que veamos qué tenía que ofrecer nuestro sumo sacerdote. Juan 6, capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51. Mire lo que dice nuestro sumo sacerdote Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y observe que lo confirma, descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que desciende, y Él es el que desciende. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, mire lo que tiene que ofrecer como sumo sacerdote, y el pan que yo daré es mi carne, su cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire que él tiene algo que ofrecer también, no un cordero, porque Él es el verdadero cordero. Él se va a ofrecer a sí mismo como el cordero sin mancha. Él tiene eso que ofrecer. Entonces, volvamos nuevamente a Hebreos, capítulo 8. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ya vimos que tenía que ofrecer Jesús, su cuerpo, su vida. Así que, mire lo que dice el apóstol. Recordemos algo, hermano, vea. Ya aquí Jesús ya resucitó hace rato. Pero los sacerdotes incrédulos que no creyeron que Jesús era el Mesías, ellos siguieron
sirviendo en el templo, siguieron oficiando los cultos, siguieron esperando el Mesías y hasta el momento muchos, aunque no tengan el templo, siguen esperando el Mesías. Es obvio que Jesús ya vino, es el Mesías. Pero ellos siguieron. Entonces, mire lo que dice el apóstol. Así que si estuviese sobre la tierra Jesús, mire lo que él dice el apóstol. Si Jesús ya, aunque ya está resucitado, pero si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, según la ordenanza, según la ley, según la maqueta, según lo que no es real, según lo que no es verdadero. Y ellos siguen ahí. Dice Jesús, no veríamos a Jesús preocupado por entrar al lugar santísimo. No, porque él sabía que ese no era el verdadero. Ya él se presentó al verdadero lugar, al tabernáculo real, el que hizo Dios y no el que hizo Moisés. Sigamos. Dice, escuche, voy a retomar el verso 4 para que sigamos. Así que si Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, estos sacerdotes que siguen ahí ministrando en el templo, que no creen en Jesús, los cuales sirven a lo que es figura, ¿sí ve? Todo lo que se hacía en el tabernáculo terrenal es figura de lo verdadero, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Allá está el verdadero. Como se le advirtió a Moisés, cuando el Señor comisiona a Moisés para que construya el tabernáculo, mire lo que dice. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Mire lo que Dios le dijo, diciéndole, mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que cuando Dios sube a Moisés al monte, le muestra físicamente, él vio el verdadero tabernáculo que hizo Dios. Y Dios le dijo, contempla todo con detalle y ten cuidado de que hagas exactamente como te estoy mostrando. Tienes que tener cuidado de hacer como te estoy mostrando. Entonces, Moisés construye la maqueta, por decirlo así, lo que no era verdadero, pero que era sombra, figura de las cosas celestiales. Verso 6. Pero ahora, tanto ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Bueno, vamos un momentico al capítulo 9. Vamos a que esto se nos vaya haciendo claro. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Ya sabemos cuál es ese santuario terrenal, el tabernáculo que hizo Moisés. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, sabemos que el tabernáculo estaba dividido, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el apóstol aquí nos va a dar detalles, dice, estaba dispuesto así. En la primera parte del tabernáculo, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde estaba, recordemos, estaba el arca. Ahí no podía entrar el sacerdote cuando le daba la gana, solamente podía entrar una vez al año. Y primero tenía que ofrecer un cordero por sus pecados. En la primera parte sí podían entrar a cambiar los panes y podían entrar muy seguido, pero en el lugar santísimo no. Y escuchen. Y él dice, empieza a dar detalles, pero ahorita no es tiempo para que hablemos de estos detalles. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Mire, en la primera parte del lugar santo, sí, continuamente entraban los sacerdotes para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo,
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Están viendo? Solamente una vez al año. Recordemos que el sumo sacerdote es figura de Jesucristo, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces uno le podría decir, apóstol, ¿y esto qué significa esto? ¿Qué significa que si el Señor le dijo a Moisés que tuviera cuidado de hacer todo esto conforme Él le mostró y todo lo que se hace ahí tiene una enseñanza? ¿Qué podemos aprender de esto? De que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año, y solamente el sumo sacerdote, ningún otro, ni el que no tuviera ese título de sumo no podía entrar. Recordemos, habían sacerdote y sumo sacerdote, solamente el sumo, porque era la autoridad, lo máximo, lo más alto espiritualmente, el sumo que representa a Jesús. Y mire lo que nos podría responder el apóstol, porque aquí está la respuesta. Mire lo que dice, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿qué es esto? Que no se podía entrar al lugar santísimo cuando ellos quisieran. Había una separación, había un velo que hacía separación entre el lugar santísimo donde estaba el arca que representaba al Señor mismo. El que entraba ahí moría. El que entraba ahí, si no fuera el sumo sacerdote, moría. E incluso el mismo sumo sacerdote, si entraba en pecado sin primero ofrecer un cordero, moría también. Entonces mire lo que dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Qué está diciendo? Mire, aquí dice, el apóstol nos está diciendo, mire, esto de que había un velo que hacía una separación entre Dios, que estaba allá en el lugar santísimo, Dios estaba en el lugar santísimo, y el lugar santo, había una separación. El Espíritu Santo daba a entender con esto que mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, el terrenal, el que no es verdadero, daba a entender esto que dice, escuche, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. No es la primera parte del tabernáculo, es el tabernáculo. Mientras el tabernáculo estuviera en pie, se entendía que todavía no había un camino abierto para entrar a la presencia de Dios. Pero qué curioso que cuando Jesús muere, vamos un momentico allá a Mateo para que veamos. Mateo. Para que veamos qué pasa cuando Jesús muere. Mateo capítulo 27.